Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día me encuentro con Santiago, que ha elegido ser anónimo. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo llegaste hoy día? Hola Carlos, muy emocionado. Llevo escuchando el podcast tuyo por lo menos hace un año y medio y jamás pensé que iba a estar acá siendo entrevistado y creo que no tengo mucho que aportar, pero quizá a alguien le haga sentido lo que podamos conversar. Sí, no, bueno, justamente la idea del podcast es entrevistar a todo tipo de personas y creo que puedes tener una historia interesante y que resuene con algunos auditores. Esa es justamente la idea. Quiero partir directamente con tu historia con el dinero. ¿Dónde parte esa historia? A ver, como la inmensa mayoría de los chilenos, me crié en un hogar de clase media donde tuve la suerte de tener buena educación en el colegio y después estudiar en la universidad con CAE, pero no mayores lujos y siempre sabiendo que saliendo de la universidad uno tenía que hacerse cargo de esa deuda universitaria y que la vida era bastante compleja y cara en general. Eh, También vi algunos errores financieros que uno rápidamente percibe que eran producto de la falta de educación financiera, particularmente mi madre. Más de alguna vez recuerdo que utilizó tarjetas de crédito y se le olvidó pagar y se le generaron deudas, entonces se generaba un problema en la casa respecto a por qué había ocurrido eso y después cómo se tenía que pagar esa deuda de tarjeta de crédito. Y después ya más en temas prácticos, desde primer año, uno tenía que administrar un presupuesto para los que no somos de la región metropolitana, cómo gastarlo. Y obviamente como el presupuesto era acotado, el 100% de ese presupuesto se iba en gastos. Pero en tercer año, que fue cuando empecé a trabajar en paralelo a la universidad, generé algo de ingresos. Estamos pensando en el 2013 si no me equivoco, 2014 a más tardar, eh, que eran ingresos de 300.000 pesos, $350 de la época. Y ahí lo que hice fue, bueno, por la pregunta que me hice a mí mismo, cómo lograr eh, evitar que esto pierda poder adquisitivo, y lo primero que hice fue depósito a plazo. Y la verdad es que para mí me llamó tremendamente la atención y después cometí todos los errores que todos hemos cometido de recurrir a la administradora de fondos del banco donde uno tiene su tarjeta, su cuenta corriente o su cuenta vista y pagar comisiones muy altas y perder plata en definitiva, me acuerdo perfecto, y así se fue desarrollando. Claro, es que es lo más fácil al final, ¿cierto? Me imagino que tú tuviste un caso similar en que, no sé, te ofrecieron una cuenta en el banco cuando estabas en la U y es la que empezaste a usar cuando empezaste a tener tus primeros ingresos y luego era natural empezar, hoy parece que hay una pestaña acá que dice como inversiones, tenías un ahorro y por ahí como que caíste o como caímos todos en el fondo de partir invirtiendo ahí antes de saber, oye, si esta comisión es conveniente, comisión fija versus comisión variable, todas esas, Tal cual, esas tal cual. Lo cositas. único que me acuerdo es que perdí por lo menos un 7% ese año de los pocos aportes que había hecho y por eso me fui a la renta fija y entendí el interés compuesto sin tener nociones de lo que era el interés compuesto, haciendo puros gráficos de qué pasaría si aporto y reinvierto todos los meses Ujú. lo que estaba ganando en ese mes particular. Me contabas antes de partir grabando que hoy día tienes tres trabajos. ¿Cómo es la historia ahí, ese viaje? A ver, trabajar durante la universidad, después ir generando confianza con los primeros profesionales con los que uno se relaciona, que son muchas veces los profesores. Yo he escuchado también que tú fuiste ayudante cuando estabas en la universidad. Bueno, en mi caso en particular, mis primeros trabajos y hasta el día de hoy, gran parte de los trabajos que he tenido ha sido por los profesores que conocí en la universidad, que uno tiene que primero hacerlo ad honorem, después por 50 lucas, después cuando confían en uno, le confían una consultoría o algún informe, y así sucesivamente. Yo creo que esa ha sido en parte la clave del éxito, entre comillas, que uno ha tenido. Yo soy súper joven, tengo 31 años y mi señora tiene 27, pero la verdad es que estamos súper orgullosos del pequeño patrimonio que hoy día hemos construido, que está en torno con la bajada de enero y febrero, que ha sido muy dura y muy delicada, en torno a los 350 millones de pesos de patrimonio. O sea, tremendo, 31 años, 27 años y con un patrimonio conjunto.
conjunto. de 350 millones de pesos. Yo creo que ese es el mejor puente, segue, como dicen en inglés, para pasar a un tema que me interesaba conversar contigo, que son justamente las finanzas en pareja. ¿Cómo tú gestionas o ves esas finanzas? Que no todos lo tienen tan combinado, compenetrado, unido como lo tienes tú. Sí, a ver, yo creo que aquí la unidad de propósito es fundamental, o sea que, y esto se empieza a conversar desde el pololeo, o sea, las dos personas tengan claridad respecto a sus valores en la relación con el dinero, para qué ganan plata, cuáles son sus prioridades en materia de gasto. Esa es una conversación preliminar súper, súper importante que muchos pololeos no se la hacen y después tienen problemas porque tienen expectativas completamente diferentes que muchas veces terminan en el divorcio y eso es muy lamentable. Ujú. Después, en nuestro caso, se dio un fenómeno bien entretenido, que es que mi señora tiene nulo conocimiento en temas financieros y también absoluto desinterés. O sea, yo una vez al mes cuando actualizo el patrimonio y nuestras cuentas trato, o muy emocionadamente le muestro, oye, este mes gastamos 35 lucas menos en el global, o este mes rentó 0,01% y no, la verdad es que no me da mucha bola. Pero ya sabe que uno hace las cosas más o menos bien, no se preocupa como se preocupaba originalmente cuando veía que sus fondos en una fintech que todos conocemos bajaban porque confía en la estrategia de largo plazo. Entonces, eso nos da mucha tranquilidad y mucha paz y además se dio un fenómeno bien interesante, que es que ella no tenía deuda universitaria porque sus papás tuvieron la suerte de pagarle la universidad, y yo sí tenía deuda universitaria, una que pagué lo más rápido posible, que era con el banco, lo pagué con los 3, 4 primeros sueldos porque tenía interés UF más 6 y el CAE que da para largo, pero que es marginal en cuanto a los gastos. Entonces, nunca hemos hablado de quién aporta más, sino que tratamos de ir haciendo las optimizaciones que correspondan para ojalá tratar de pagar la menos cantidad de impuestos posible. eh, y hay meses que ella ahorra más o invierte más que yo, otros meses yo menos, y nuestros ingresos son, por la edad en la que nos encontramos, son un poquito superiores los míos a los de ella, pero se da de forma muy fluida. Lo que es interesante también es que tenemos una plantilla consolidada de gastos, donde vamos cargando todo lo que corresponde a la familia y todo lo que corresponde a nosotros en conjunto. Y muy marginalmente ya tiene un pequeño espacio como de discrecionalidad, que son gastos de libre disposición, donde Ujú. ella puede gastar de la forma que quiere, y ni siquiera tiene que decirme, pero es tanta la confianza que nos tenemos que finalmente igual me dice, salvo para los regalos de cumpleaños o cosas como más, que uno no quiere saber cuánto se está invirtiendo, me dice, oye, este mes gasté X monto en estos conceptos y uno lo va registrando para efectos de ir midiéndose posteriormente. Ya, ahí tienes una planilla bien explícita y bien al detalle con cada gasto. Te quería preguntar, ¿hay algo que les estrese con respecto al dinero? Eh, a ver, buena pregunta. Hoy día no porque estamos ambos contentos con los trabajos en los que desarrollamos, pero sí nos hemos planteado la posibilidad en que en algún momento, si alguno de los dos está incómodo con sus trabajos, el colchón que hemos generado nos da la posibilidad de renunciar y estar varios meses, incluso años sin trabajar y poder en algún momento tomar decisiones de voy a trabajar en A, aunque sea menos rentable que en B, para efectos, para tener tranquilidad y poder dormir bien en las noches. Hoy día lo que estamos en plena etapa de acumulación, entonces no le hacemos asco al trabajo, al revés, aunque sea marginal, tratamos de asumir todos los desafíos que nos puedan ayudar, uno, a generar más redes, más vínculos con distintos profesionales y distintos potenciales clientes, y dos, que nos permita ahorrar un poquito más e invertir un poquito más. Yo creo que lo que más nos complica desde el punto de vista financiero, quizá es el momento en que uno tenga hijos. Ahí nadie tiene certeza de cuánto eso puede implicar en materia de gastos, si es que eventualmente viene con algún tipo de enfermedad o algo. Y en segundo término, el tema de los estudios de posgrado, si es que continuamos con estudios posteriores de si hay beca, no hay beca, si es que hay retorno desde el punto de vista de un magíster o no. Esos son como, más que dolores, interrogantes. Ujú. Perfecto, perfecto.
por el otro lado, el otro lado de la moneda, hay algo que el dinero les produzca alegría? A mí me produce una profunda alegría, la verdad. Me alegra mucho primero ver todo lo que hemos construido. Eh, Tenemos una propiedad completamente pagada, otra propiedad que estamos pagando, la que ya llevamos 5 25 años de viviendo. Ambas propiedades bien ubicadas, chiquititas, pero bien ubicadas. Tenemos otros ingresos pasivos adicionales y nos da mucha alegría saber que es posible, porque no son sueldos que uno pudiese decir, ah, este gallo es médico y su señora es notaria. No, son dos personas que son profesionales, que tienen sueldos que son predecibles para la etapa en la que uno se encuentra, pero que aún así, tomando buenas decisiones y sobre todo siendo muy ordenados, se pueden ir generando resultados. Y cada cierto tiempo, Carlos, tenemos la disyuntiva de, no, vamos a ser los mejores en nuestras trayectorias profesionales, este como bichito de ser muy buen profesional y tratar de dejar un legado, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ¿sabes qué? Al diablo nuestros empleadores, al diablo los dolores de guata que generan cosas propias de la pega. Somos personas sencillas, austeras, y en 5 años más nos podemos jubilar completamente y nos vamos a ir al sur de Chile a contemplar la naturaleza. Entonces estamos dependiendo qué nos haya pasado esa semana en el trabajo, en ese mundo de vamos a acumular y no vamos a saber en qué gastar la plata, o en el otro mundo de aquí llegamos, vamos a vivir de forma austera y como hemos vivido hasta hoy, que no es miserable, pero que sí es una vida austera en el sentido de, claro, uno sale a comer una vez a la semana, uno vive en un departamento que está ok con sus posibilidades, ojalá cerca del trabajo, pero que no es mucho más allá de eso, uno se da vacaciones, pero que no se gasta en frivolidades, probablemente es lo que creo. Claro, bueno, y ahí está como que ahí está justamente todo la definición de qué es una frivolidad para ti, quizás no lo sea para otra persona. Y algo que yo muchas veces lo he dicho, que es fácil cuando estás como escalando hacia arriba tu vida, que algo que quizás en el pasado o hoy día mismo ves como un lujo, una vez que lo empiezas empiezas a saborear o empiezas a experimentar de manera frecuente, luego se convierte en una necesidad y después Absolutamente. es muy difícil eliminarla. O sea, pasas, oye, nunca tuve un auto, mi familia nunca tuvo auto, hoy tengo, empecé a trabajar, tengo un auto y después es muy difícil hacer Bajarse del auto. echar pie atrás de ese tipo de decisiones, como que soy Claro. una persona con auto ahora. No puedo ser una persona que no tiene auto. No puedes volver a Sí, andar en total. micro. Total, total. Por eso lo mejor es nunca subir de nivel en las cosas en las que uno está, salvo que sea indispensable. Nosotros, por Sí, ejemplo, o sea, tenemos, yo solo como que te haría un poco el pushback de que sí es posible, o sea, si realmente te estás limitando mucho y realmente así como un sacrificio, convérsalo si está dentro de tus posibilidades, si mantienes una buena tasa de ahorro y te puedes dar esos pequeños gustitos, de repente son cosas que es natural que en el fondo, en la medida que uno vaya ganando más dinero, vaya aumentando sus ingresos, acceda a ciertas cosas, quizás esa vacación que nunca tuviste o te compras, no sé, esa consola de videojuegos la cual no tuviste total. cuando estuviste creciendo, pero siempre con mesura y que esté parte de un plan, de una estrategia, no estar comprando tampoco a tonta y a loca y entrando en deuda. Ahí Claro. entra un No, aspecto. en eso, Carlos, lo tenemos bien conversado y hay harta unidad de propósito en cómo abordamos los temas. Por ejemplo, en temas de vacaciones, tratamos de tener experiencias vinculadas a los temas de vacaciones, obviamente allá de forma austera y todo el tema, pero no nos limitamos en eso. Nuestras limitaciones van, por ejemplo, para nosotros no tiene ningún sentido tener un auto del año o un auto que pueda ser más taquillero si tenemos un auto del 2009 que está bien cuidado y que funciona. Ujú, O estas cosas son quizá un poco más rata, pero no sé. Se rompieron los zapatos que uno usa y uno puede comprarse zapato nuevo o ver si es que se puede arreglar. Si se puede arreglar, tratamos de arreglarlo. ¿Va? Hay un ujú, tema porque mi señora también tiene mucha conciencia ecológica. Entonces tratamos de darle el uso que corresponda a las cosas sin irnos de madres tampoco, pero, pero bueno, se entiende, se entiende. Tratar de no despilfarrar, de si las cosas se pueden usar, seguir usándolas, y si cuando ya uno no las quiere, regalarlas para las personas que eventualmente les puedan servir o gustar. ujú. Sí, sí, totalmente en línea con eso. Aprovechemos de hablar
porcentaje de ahorro. ¿Cómo se ve tu porcentaje de ahorro con respecto a los ingresos? Hoy día nuestro porcentaje de ahorro, y lo digo en plural porque vemos nuestros ingresos a nivel familiar y vemos nuestros gastos a nivel familiar, está en torno al 75%, un poquito menos, 70, 68%. Y eso se explica por una decisión financiera que quizás no fue la mejor en su oportunidad, que lo que hicimos fue quitarnos, porque los fondos iban muy bien, estaban rentando muy bien, y justo surgió la posibilidad de comprar una propiedad, y esa propiedad, para que el precio sea un poquito más atractivo, no estoy diciendo nada, no era un regalo, sino que era un poquito más atractivo, nos llevó a liquidar parte de esas inversiones y a transformarla en un activo, en un bien raíz, y comprar ese departamento al contado. Entonces, dado que no pagamos hoy día arriendos, solo se pagan gastos comunes y contribuciones, nuestro gasto mensual es relativamente bajo, sin perjuicio que estamos pagando un magíster en paralelo aquí en Chile, y eso nos permite a nosotros hoy día ahorrar cerca del 68 o 69% de nuestros ingresos. Claro, pensando que el alojamiento por lo general es alrededor de 30% del gasto de una casa. O sea, sin eso estarías de todas maneras ahorrando un 30-40%. Y probablemente más porque estamos en un departamento, una pieza que son 16 UF, 16, 18 UF es lo que está costando hoy día. Por lo menos por donde vivimos, un departamento, una pieza, un baño. Ujú. Súper. No puedo dejar de preguntarte por esa decisión de por qué comprar un departamento al contado, en lugar de, por ejemplo, haber sacado un 80% menos del monto, haber puesto un buen pie, 20%, y haberlo comprado con un crédito a 30 años. Mira, ¿Cómo llegaste a eso? es una tremenda pregunta, Carlos. Cada cierto tiempo nos preguntamos si fue una buena decisión o no. Desde el punto de vista financiero entendemos que no fue una buena decisión, pero desde el punto de vista de la paz mental que nos produjo, sí lo fue, porque ya cuando uno va invirtiendo en renta variable y va viendo que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y uno sabe que en algún momento va a venir una corrección importante, uno se plantea el tema de rotar los activos, de pasarlo a renta fija o tomar otras decisiones. Y en este caso, lo que se dio es que nosotros arrendábamos el departamento que compramos, entonces sabíamos perfectamente cuál era el canon de arriendo de la zona y cuál era el precio de mercado de los departamentos de la misma tipología. Ujú. Entonces, nos ofrecieron el departamento a un precio un poquito más barato de lo que salía, y vimos cuánto nos costaría comprando ese departamento con crédito hipotecario, donde las tasas estaban a UF más 6, y cuánto nos costaría si es que fuese al contado. Entonces, hicimos el cálculo, nos da una rentabilidad mensual, si es que se pudiese decir, no del otro mundo, pero sí razonable, algo así como UF más 4, más la potencial plusvalía que uno podría obtener cuando decida vender. Y eso, aunque sean dos puntos más o 2 puntos menos, nos genera también harta tranquilidad. Eh, por ejemplo, yo que me considero una persona bien tolerante al riesgo, la caída del 12% que ha sufrido el S&P 500 en los últimos 2 días me tiene vuelto loco, y me imagino que a ti también, porque tú además estás con un ETF de crecimiento donde está más concentrado todavía. Entonces, estoy tranquilo de que hoy día el 75% de nuestros activos sea inmobiliario y el 25% sea renta variable, dentro de lo que uno está sufriendo igual. Claro, claro. Cada uno sufre con sus diferentes números. ¿En qué instrumento tenías la plata que pusiste para comprar el departamento? A ver, primero partimos con cuenta 2. Los primeros 2 años de trabajo metíamos la plata en la cuenta 2 porque no existían estas fintech y porque las comisiones eran relativamente razonables. Después uno se dio cuenta que probablemente por los límites de inversión no rentaba lo suficiente, y de hecho cuando hice el retiro me di cuenta que prácticamente no ganamos plata respecto a IPC. Mm, Y después teníamos la plata repartida en risky, en un fondo hiper mega arriesgado de estos que administran estas nuevas plataformas, ujú. en eso, en esos fondos, Ya, ya. entre los dos fondos más riesgosos que se pueden tener en esas plataformas. Ya, no, te lo pregunto porque al final hay
Bueno, tú lo explicabas igual, hay un costo de oportunidad. Oye, no sé, tenías esta plata, por decirte un monto cualquiera, no sé, 200 millones de pesos, y eso lo puedes usar. Es como bien, como súper explícito en tu caso, oye, uso esos 200 millones para y me compro un departamento, o los uso para invertir en instrumentos de renta variable no sé, haces fast forward, avanzas 20 años, ¿Cuál renta en qué más? situación me deja mejor entre comillas, patrimonialmente? O sea, esos 200 Claro, millones quizás en el mercado de acciones de renta variable se hubiesen convertido en 500, y en cambio el departamento, dependiendo de lo que se aprecie, lo que ahorraste al no estar pagando un dividendo. ¿Cuánto es? claro. ¿Son 500? Ojo ¿Son que menos? O sea, como que sí, igual es un ejercicio interesante, es muy pero interesante y ojo que nosotros también la decisión la tomamos pensando siempre en que este es un departamento, entre comillas, de inversión y que si no pasa nada raro debiese tener plusvalía positiva por el precio en que lo compramos y porque el entorno es relativamente bueno para venderlo en, ponte tú, 5 años y tener después esa liquidez. Por ejemplo, cuando uno se quiere ir al sur y comprar una casa o construir una casa en un terreno, primero uno tiene que tener el terreno y después no todos, entiendo yo por lo menos, no todos los bancos te pasan el dinero para construir una casa en un terreno que uno tiene, o quizás con condiciones más difíciles. Entonces, es tomar esos 4.000, 4.500 UFs que uno invirtió, que esperamos que sean 5.000 si es que se venden en 2 o 3 años, y esas 5.000 usarlas directamente, por ejemplo, en la construcción de una casa que en Santiago pueda costar el doble, pero tener ese adelante y no depender tanto de el banco, si me va a financiar o no, o estar picoteando créditos de consumo de distintas partes, etcétera. claro. O lo otro que podrías hacer es derechamente hipotecar el mismo departamento. O sea, imagínate en 2 o 3 años vas a comprarte la casa y están buenas las tasas, qué sé yo, y dices, oye, quiero ahora, Sí, en esta etapa, armar un crédito hipotecario con la propiedad que ya tengo 100% a mi nombre. sí. No, o sea, era un mundo de oportunidades. Los ejecutivos no te cuentan todo el pool de opciones que uno tiene, porque cuando uno firma el primer crédito hipotecario, a uno le dicen firma acá y personas con educación y muy interesados en su tema, firman nomás, porque ¿cuál es la diferencia entre un crédito hipotecario mutuo, flexible? Uno sabe, o por lo menos yo sabía la diferencia entre un tasa fija y un tasa variable. Y opté por el tasa fija para el número uno, pero después hay un montón de detallitos que uno no sabe qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Mucha simetría de información. Totalmente, totalmente. Es todo un tema. Oye, me mostrabas también que tu número de independencia financiera lo llevas, y todos los meses en el fondo haces un cálculo en el que dices, oye, ¿cuántos ingresos pasivos tuve y cuáles fueron mis gastos del mes? Y en el fondo, como qué porcentaje de cobertura, por así decirlo, no en términos patrimoniales, que es como el estilo más clásico, tradicional de calcular la independencia financiera, sino que netamente por flujos, o ingresos versus pasivos versus gastos, tú cubres. ¿Cómo, Sí. cómo armas eso y cómo lo estás pensando? Sí, a mí esa cuestión me entretiene un montón y animo a todos los que nos están escuchando a hacerlo porque uno se va motivando mes a mes, uno, a primero identificar sus gastos, después controlarlos y después ojalá reducirlos en el margen sin sacrificar calidad de vida. Y dos, porque al mismo tiempo es muy entretenido ver cómo van creciendo, no necesariamente haciendo tanto esfuerzo. En nuestro caso, el control de gastos los tenemos mensuales y es evidente cómo se saca sumando todos los gastos que uno tiene al mes. Y en el caso del control de los ingresos pasivos, en nuestro caso en particular, tenemos rentas muy bajitas que provienen del arriendo de la bodega del departamento uno que arrendamos el departamento y eso nos genera un flujo positivo porque además lo compramos en pandemia a un precio muy bueno de 130.000 pesos más o menos. La bodega del departamento 2 que compramos, que eso nos genera 42.000 pesos. Y después, y eso es eventual y variable, dividendos de acciones de Estados Unidos, que son muy, muy bajitos, que debe ser como un dividend yield hoy día de 0,9% de lo que tenemos invertido.
y mi señora también tiene unas acciones que le regaló a su abuelo hace muchísimos años, que no sabíamos por qué le depositaban cada cierto tiempo, y hace 3 años nos dimos cuenta de que cada cierto tiempo recibe un monto como de 150.000 a 200.000 pesos al año, como viviendo definitivo. Un regalo que sigue dando. Sí, sí. Que se compraron el 2008, ponte tú, el 2009. Súper bien, súper bien. ¿Y qué va a pasar ahí cuando llegues al 100% o más? ¿Qué cambia? No, no tengo idea. Es una buena pregunta porque tú lo tienes más claro que yo, y lo tienes más claro que muchas personas que nos escuchan. Los gastos muchas veces aumentan porque uno se puede cambiar a una ciudad más cara, aumentan porque puede haber una enfermedad, o aumentan porque puede crecer el número de la familia, sean perritos, que el mío gasta más o menos 50.000 pesos mensuales, o sean en humanos. Entonces yo creo que ese número siempre se va a ir haciendo un poquito más alejado, por lo tanto uno va a postergar el llegar a ese 100%, pero cuando lleguemos al 100% yo creo que lo que va a ocurrir es que indefectiblemente uno diga que no a los trabajos a los que no le gusta, o a las partes del trabajo que a uno no le gusta, y le diga que sí a otros desafíos que le pueda generar mayor retorno desde el punto de vista espiritual. O sea, de mi trabajo, que a mí me gusta mucho, me gustaría hacer hoy día 8 décimos de lo que hago, y en algún momento, cuando tenga la libertad financiera, poder sentarse con el empleador y decirle, ¿sabes qué? Este 2% no lo quiero hacer, me da lo mismo que me deje un 20% el sueldo, porque aún así me cuadra. Y la otra opción, que también cada cierto tiempo nos sentamos con un vino con mi señora, es, bueno, como diablos podemos emprender, o qué podemos hacer, pero nuestras cabezas son muy limitadas y nunca llegamos a nada entretenido. Entonces quizás también sería entretenido destinarle una colita de eso para jugársela con un emprendimiento, aunque salga mal. Claro, al final tú con un emprendimiento también te puedes, comillas, comprar un trabajo. Es decir, Sí, vas a dedicarle tiempo, pero va a ser mucho más vocacional y no va a tener el yugo encima de que, oye, tengo que sí o sí rentabilizar y no, como que puedes decir, oye, voy a tener este trabajo neto, neto cero, pero me llena, me gusta, porque no sé, me gusta, tengo una cafetería, entonces atiendo gente, me gusta hacer café, me gusta ese ambiente y eso lo puedo hacer porque tengo estos ingresos pasivos que me cubren todas mis necesidades básicas. Y sí que me quiero dar un gustito, ya, hay algo extra, hay que sacar algo extra. Pero si no, vivo tranquilamente con estos ingresos pasivos. Creo que te puede llevar a hacerte preguntas o desafíos que hoy día no son posibles porque estás enjaulado en las restricciones que tienes actualmente. sí, absolutamente. Por eso me encanta este podcast que mezcla estrellas como Gregorio, personas comunes y corrientes como uno, y personas en distintas etapas de su vida. También es súper, súper entretenido escucharlos, además de otros podcasts de Chile y el extranjero que a uno lo van motivando. Sí, sí, exactamente. Hablemos, Santiago, de tu portafolio de inversiones. Ya nos diste ahí un pequeño adelanto que es 70% inmobiliario, el resto un poco acciones, ETFs de Estados Unidos. ¿Cómo se ve eso actualmente? Sí. A ver, hoy día en propiedades, en composición de activos, un 74,9%. Después hay una bolsa importante, en mi caso de APBA y de APBB. Mi señora también hace sus aportes correspondientes optimizados en APBA. Y hoy me fui al chancho en el APBA porque lo hice mal también. Empecé como la comisión de la PBA era más barata que el fondo común y corriente, empecé a meter todos los ahorros a la PBA. Entonces ahora siempre estoy entre la duda de si saco todo y pierdo la bonificación. Y no necesariamente fue la mejor decisión, pero están sobrecargados ahí. Después ahorro obligatorio, igual que tú, que también lo contabilizo. Y en cuanto a un poquito de gestión más activa, tenemos un 3% en acciones de Estados Unidos, que en torno a los 14 millones de... No, son 15 millones de aporte nominal, y para que veas la tristeza de hoy día, está a 13.408.000. O sea, 1.600.000 que se fumó, y ahí en acciones individuales, que la verdad es que me entretiene mucho. Sé que no es quizás lo más adecuado, y nos comprometimos que nunca sea más de un 5%,
tenemos Microsoft, McDonald's, Pepsi, Visa, JP Morgan, ASML, Ya, pero Amazon, son acciones Google. individuales. Acciones individuales que uno trata de comprar barato y no sé qué, y después mete la pata. Adobe, por ejemplo, no sé bien, no sé qué diablos hace Adobe, pero vi en Twitter una persona o una de estas cuentas de Dividend, no sé qué, medio gringo, qué sé yo, que estaba barato, y dije, ya, vi el precio objetivo, que ya no les creo nunca más a los viejos, y dije, ya, metámosle 1 millón a Adobe. Y Adobe está podrida, pero así lo pasamos bien. Vendiendo el Y PDF entramos a esto vendido. en, claro, entré a esto de hecho, y te vaya a reír, Carlos, pero entré a esto, ponte tú en noviembre, diciembre, después de que tú mostraras el video de cómo se distribuye tu portafolio y compré los mismos ETF que tú, el BOO y no era el Russell, no sé qué vaina, Yo actualmente pero tengo el de claro, tengo crecimiento, no hay el recomendación BUG, de inversión, pero es el BUG y el el BUG, BTOF, que son dos ETFs de acciones de crecimiento. Unos large sí. cap y otros son mid to small cap. Sí, bueno, yo le metí 500 lucas al BUG y después 500 lucas más al BOO. Y como pasan estas cosas, uno se empieza a entusiasmar, vendí ambos y empecé a meterle a acciones individuales porque hay algo en los dividendos que genera como un efecto wow, así como bacán de las acciones individuales. Y hay algo también de tratar de hacerse el choro y decir, mira, justo compré, te doy un ejemplo, en UNH cuando salió la noticia de que estaban en un proceso de investigación judicial y bajó un montón. Bueno, entré a UNH y de las 15 que tenemos, las 14 que tenemos, es la única que está en números azules. Entonces uno se empieza a creer el cuento de que es bueno, pero en verdad uno está podrido, Claro, estamos mal. es más fácil acordarse de la acción en la que la chuntaste y olvidar las otras 14 que están que vas abajo. Claro, como envidia que uno estaba esperando ahí los resultados como si fuesen la panacea, los resultados fueron mejor que lo que esperaba el mercado y aún así se pegó un bajón y después se desplomó, Sí, pero sí. no he vendido. Está complejo estos días, pero bueno, hay que confiar en la estrategia y seguir comprando, usar esa liquidez. Bueno, tú recibes tu sueldo todos los fines de mes, así que ahí me imagino que o lo ordenas en diferentes baldes, categorías, como quieras llamarlo, y vas haciendo tus compras. Sí. ¿Por dónde haces las compras de Estados Unidos, por ejemplo? En qué- Por la aplicación chilena, no sé si se pueden mencionar, Sí, no hay problema. en el caso chileno Fintual, y opté por Fintual porque tiene un spread de dólar más bajo que Rational, que es 8, 8 pesos por dólar. Eh, y después el resto de los fondos también en Fintual. Y los depósitos a plazo cuando necesito, cuando me asusto un poquito y digo voy a juntar un poquito más para invertir en el mismo banco, porque la diferencia entre los depósitos a plazo de las distintas instituciones es muy marginal para efectos de hacer el esfuerzo de meterlo a BTG o al Banco Internacional o lo que sea. Mm. ¿Igual mantienes un fondo de emergencia? No, Ya, no, cero, cero de fondo hecho de en nuestras emergencia. cuentas, cero. En nuestras cuentas corrientes nos reímos y se lo mostramos a algunos amigos con los que tenemos más confianza, pero mi señora en su cuenta corriente ya tiene nunca más de 200 lucas y menos de 100. Y en el caso mío yo juego con fuego y tengo 10 lucas. Voy esperando que me van pagando o sea venciendo algún depósito a plazo, si es que lo tuviera, porque para mí el tema del fondo de emergencia se da en que tengo la tarjeta de crédito que tiene un cupo lo suficientemente alto como para navegar varios meses en caso que pase algo y también como somos trabajadores dependientes, si nos despiden, tenemos un bolso del seguro de cesantía que no lo tenemos en la estimación en el patrimonio, pero sabemos que podemos contar con ese. Ujú. Y después está el tema de las vacaciones que uno no se ha tomado, y qué sé yo. Y si uno mantiene el mismo nivel de gasto, en verdad no necesita tener un fondo en una cuenta corriente sin movimiento. Prefiero sacarle o tratar de sacarle la mayor rentabilidad posible. Claro, claro, para la emergencia del tipo me despidieron, está cubierto. Me imagino que ahí tienes otro sistema, en el fondo la tarjeta de crédito para algún tema de salud, no sé, también Sí, otra emergencia que quizás no es tan emergencia, pero no sé, una vacancia de un departamento también podría ser algo que
ocurre, no sé si te ha ocurrido a ti Sí. en tu época de inversionista inmobiliario también. No, por suerte no hemos tenido vacancias. Eso ha sido un agrado y han sido buenos arrendatarios. Pero ponte tú, Carlos, igual los fondos que uno tiene son súper líquidos. Entonces, si uno quiere sacarle una colita al fondo que uno tiene en Fintual, por ejemplo, 2 millones de un fondo que tiene 50, 70 millones, no pasa nada. Ujú. Eh, y qué más? Ah, esto yo no lo sabía y puede ser de interés para las personas que nos están escuchando. Yo siempre me negaba cuando el banco me llamaba para ofrecerme aumentos la cuota, perdón, ¿cómo se llama esta cuestión? En la línea de crédito. O no línea de crédito, la tarjeta de crédito. Ya, el Eh, cupo de siempre la te- tarjeta de crédito. el cupo de la tarjeta de crédito. Entonces yo tenía mi cupo que me habían asignado cuando abrí la cuestión en la universidad, que eran 2 millones y algo, 2 millones y medio. Entonces siempre primero tenía la dificultad de no pasarme cuando hacía algunas compras más grandes, qué sé yo, y ahí lo dividía en dos tarjetas, una de mi señora, una de la mía. Hoy día tenemos todo concentrado en una sola tarjeta, la mía. Ella no, ella tiene su tarjeta, tiene mi tarjeta en su celular. Eh, Para y pagar en una algún, sola comisión también. una sola comisión, 2 lucas, dos Y mil seiscientos concentrar todos los millas, dólares premios, pe- Sí, pesos, premios, todo, puntos, lo que todo, sea, en una sola tarjeta, en un solo lugar. todo. Entonces, después de como 3 años llamándome al banco diciéndome que me querían aumentar el cupo gratis, le presté oreja en serio a la cuestión y empecé a buscar en Google y me aumentaron el cupo como a 14 millones de pesos y no tiene costo adicional. Y eso te da una tranquilidad impresionante de, Ujú. puta, no sé si me pasé o no me pasé cuando me compré los pasajes para irme de viaje, o cuando uno compra algo como el gimnasio, que lo compra con tarjeta de crédito y le descuentan. Y es 0 pesos, sigo pagando la misma comisión está en UF, pero hoy día 2.650 pesos, una cosa así, que está bien. Sí, no, está súper, súper bien. E incluso algo que no sé si has hecho, pero o explorado, o te han ofrecido, quizás por tus niveles de renta, quizás em, te lo ofrezcan ahora pronto, es como ir escalando también en el nivel de la tarjeta, como que pasar de la tarjetita azul a Sí, la tarjetita plateada y después a la tarjetita sí, negra y después a la tarjetita sí. metálica. Eso también es Pero interesante porque vas accediendo a otro tipo de beneficios, acceso a salones o descuentos en sí, tiendas y restaurantes que no están en las tarjetas básicas. sí. He hecho los números, pero todavía no lo veo nítido la mejora. Como pago una comisión que entiendo que ya no la ofrecen por esa tarjeta de 3 lucas, Ujú. la tarjeta que me ofrecen me cobrarían como 10 lucas por mantención y el aumento en dólares premio, y ya con eso implícitamente digo cuál banco es marginal. O sea, de hecho, creo que ese banco es el peor en dólares premio de la historia, o sea, en beneficios de la historia, pero ahí tengo el crédito hipotecario y funciona bien y como usuario es agradable y todo el tema, entonces no me he cambiado. Sí, sí, yo la verdad estuve en ese banco que no estamos mencionando. Tengo una cuenta ahí, tengo un hipotecario, de hecho, con ellos, pero yo siempre, no siempre, pero desde hace muchísimo tiempo uso otras tarjetas porque los beneficios eran sideralmente diferentes, mejores, usando otras tarjetas y no tener miedo si es que eres una persona responsable, estudiosa y disciplinada con los gastos, de tener ahí un portafolio de tarjetas también, para Sí, hacer bueno, diferentes tipos de compras y acceder a diferentes beneficios y descuentos sí, que ofrecen. sí. Ahora, incluso para las personas ordenadas supone un desafío incorporar una tarjeta. Nosotros sacamos la tarjeta de un supermercado que no vamos a mencionar, que tiene una oferta los lunes, Ujú. que cuando uno tiene más de, ponte tú, 10 transacciones no tiene costo de administración, eh, pero igual hay que estar acordando. Me imagino que un periodo de adaptación de 3 meses, y al final uno no gasta tanto en supermercado como para decir, ya, bueno, ya. Pero, pero sí, hay que buscarle la forma de ganarle en parte al sistema en ese tipo de cosas, porque hay gente que lo único que hace es perder. O sea, yo tengo compañeros de distintas órbitas laborales, sociales, etcétera, con ingresos no bajos, que están con el agua hasta el cuello porque gastan mucho y porque no conocen sus tarjetas y van pagando el mínimo. Y digo, ¿cómo puedes hacer eso? Es insólito.
personas de 30 años. Ujú, Entonces, hay algunos que pierden por ignorancia y porque le hacen el quite a entender cómo funciona, y hay otras personas, y está bien que así sea, que ganan porque leen lo que otras personas no leen, buscan ujú. los beneficios. Sí, bueno, ahí les tienes que entonces manda al WhatsApp de la pega esta conversación para que a ver Eso. si es que aprenden algo de educación financiera. Hoy te quería preguntar, aprovechando tu anonimato, si tienes algún pelambre, alguna anécdota, algo más jugoso que nos quieras contar que quizás no contarías si es que estuvieras acá con cara, nombre y todo como expuesto. Eh, no sé, no se me ocurre nada de momento, pero sí este quizás es como un, un mensaje para los sub 35 que nos escuchan de profesiones liberales. Uno no se puede quedar con el sueldo fijo que trabaja del trabajador dependiente. Uno tiene que siempre buscar la forma de generar ingresos adicionales, sean a través de la empresa en la que uno trabaje o sea completamente como independiente, porque en el largo plazo eso es lo que marca la diferencia. Para que uno lo asciendan, si uno quiere llegar a ser socio de un estudio de arquitectura o estudio jurídico, uno tiene que desarrollar ese músculo comercial, y aunque le vaya mal y aunque desde el punto de vista económico no sea evidentemente eh, bueno, en cuanto a le dedico 10 horas a este trabajo y me van a pagar 50 lucas, solo el atreverse a ofrecer los servicios vale mucho la pena para tener este músculo de poder cambiarse o poder emprender en el área que uno desarrolla. Pero más allá de eso no se me ocurre nada en particular. No, no, buenísimo. Yo creo que está súper bien eso. Al final, depender de un solo ingreso es sumamente riesgoso. No solo porque Absolutamente. lo que uno piensa, oye, que te pueden despedir, sino que, pucha, yo creo que se habla mucho de diversificar en el sentido de las inversiones, de, oye, invierte, qué sé yo, los huevos en la misma canasta, pero también pero pasa lo mismo por el lado de los ingresos, o sea, depender de un solo empleo, de un solo empleador, o sea, ya el hecho de comprar un departamento es generarte un nuevo flujo, un nuevo canal de ingresos, o tener un pituto, no sé, tener un auto y de repente un par de días a la semana salir y hacer Uber, por ejemplo, o cualquier tipo de cosa extra, si eres más busquilla. Un invitado anterior hablaba de comprar cosas por AliExpress y venderlas. O sea, cualquier tipo de cosas, o sea, como en el colegio, que tú podías ir y comprar una caja de Super 8 y después venderla en el colegio y Sí. hacerte 20 lucas en un día, ese tipo de cosas son posibles también siendo ya adulto, trabajador dependiente. Sí, y ese es un músculo que se desarrolla, porque muchos dicen, ah, no, es que este amaneció busquilla, nació busquilla y emprendedor desde quinto básico que empezó a vender alfajores. No, es un músculo que se desarrolla que uno no lo puede dejar dormido. Uno tiene que trabajarlo, es indispensable, y te da libertad. Al final lo que te da es libertad, porque las Sí. personas cambian, las empresas son mucho más frágiles de lo que uno cree. A medida que uno va creciendo en la organización, también se va dando cuenta que las decisiones a veces se toman de forma equivocada. Hay mucha simetría de información entre el trabajo que está haciendo la persona abajo con lo que el jefe ve a veces, y uno puede pensar que lo está haciendo increíble, pero no necesariamente lo percibe así la jefatura, y las jefaturas también rotan todo el tiempo. Ujú. Sí, sí, y yo creo que una forma de verlo es no tenerle miedo a vender, porque aunque tú quizás no trabajas en un área de ventas probablemente tal o de desarrollo de negocios, como se llame en tu empresa, pero sí estás vendiendo tu trabajo, te estás vendiendo a ti mismo al momento de generar un buen CV o un buen perfil en LinkedIn, te estás vendiendo a ti mismo, para tu mismo empleador si quieres escalar en la organización donde estás o te estás vendiendo a un posible potencial nuevo empleador o cliente, si es que eres independiente de alguna forma. Todos vendemos, todos nos Eh, vendemos el producto Carlos Enrique, vendemos el producto Santiago, vendemos los servicios, vendemos eh, nuestro trabajo al final.
Sí, los chilenos somos malísimos para eso. Somos demasiado pudorosos. De hecho, te felicito por haberle puesto rostro a tu podcast, a tu página web. Es impresionante, pero el 99% de las personas, yo incluido, no tomaríamos esa decisión. Y por eso es que después uno ve en los cargos ejecutivos de empresas grandotas chilenas, está lleno de argentinos porque se creen el cuento. Y aquí uno piensa que los resultados hablan por sí solos y nadie sabe los resultados. Entonces, hay que creerse el cuento. Claro, no basta con solo trabajar y hacer bien la pega, hay que también venderse y mostrarse. O sea, tener esas conversaciones que de repente puede ser una lata hoy, andar invitando a un jefe o a un gerente, oye, vamos a tomar un café. Pucha, esas conversaciones son las que luego llevan a un ascenso o un cambio Sí, de equipo, que te metan en ese proyecto nuevo, que todos conversan, pero sí. que no está siendo parte. Esas son las Y, conversaciones y no es que una llevan para cuestión allá. utilitarista, es una cuestión de crecimiento personal nomás, porque además la gente mayor, nosotros tenemos casi la misma edad, Carlos, cuando uno le pide apoyo o consejo, se sienten honradas y tratan de ayudarlo porque chuta, ¿qué onda este cabro chico que viene y me pide un consejo para hacer las cosas mejor? No de forma utilitarista y las cosas se van dando solas. Entonces hay que atreverse a pedir consejos también. Sí, sí, en mi experiencia y en la experiencia de otros también, los buenos líderes al menos tienen ganas de ser mentores, de Sí, mentorearte, de agarrar un cabro que ven pucha bueno, con potencial y pasarlo para que no pase de repente por los mismos dolores o las mismas lecciones por las que pasó él o pasó ella. Como que te quieren en el fondo dar ese atajo o dar esa lección aprendida para que tú tampoco caigas en los mismos errores que cayeron ellos. Em, sí. bueno, Santiago, para ir cerrando, ¿algo más que quieras comentar algún datito, anécdota final, o si no lo podemos ir cerrando? Puede ser la peor inversión que siempre la comentáis, po, para que, Ya, pues te que- pregunto, ¿cuál ha sido ah, tu peor inversión? mira, a medida que uno va creciendo, se supone que uno va siendo emocionalmente más estable, pero a veces a las personas les pasa al revés. Cuando yo estaba terminando la universidad, convencí a mi papá de comprar un auto que estaba muy destartalado, en circunstancias que no necesitaba ese auto, porque estaba viviendo al lado de un metro, solo el arriendo del estacionamiento me iba a costar un montón de plata, etcétera, etcétera. Cuento corto, era solo por inseguridad. Mi papá lo compró, hicimos un trato que yo le iba a pagar después de saliendo de la universidad. El auto se fundió en la carretera, tuve que pagar o tuve que venderlo a un 40% menos de lo que me costó. Entonces, cuando uno se siente inseguro por algo, darse cuenta que en verdad a nadie le importa. O sea, ni siquiera al círculo más cercano le importa lo que uno se compra, lo que uno no se compra, y es mejor ser racional desde el punto de vista económico. Yo consideraba en ese momento que era una persona racional, no actué desde la emoción, no desde la racionalidad. Entonces, evitar hacer cosas porque uno cree que todos tienen que hacer. No sé, por ejemplo, evitar las personas que trabajan en finanzas, ir a almorzar todos los días a un restaurante en Barrio del Golf porque todos mis compañeros lo hacen. Si a ti te hace sentido y te gusta la comida y no, te carga cocinar en la noche, perfecto. Pero si es solamente para no decirle a tus compañeros de que no vas a ir, que te vas a ir a comprar al castaño o al Oxxo una ensalada o trajiste un sándwich, mejor todo. Claro, sí, claro, no seguir, no perseguir ese estatus, ni tampoco tratar de competirle al vecino por quién tiene el mejor auto. Creo que son tópicos que se van repitiendo en este podcast de cosas que no hay que hacer y que son caminos al fracaso, básicamente. Tal cual. Ya, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos, que estés muy bien. Chau, chau.